que ese sentimiento de saber de que tu papá está ahí y te está hablando, sí se puede tener hoy en día, a pesar de todas esas distracciones que tenemos, a pesar de cómo está el mundo en este momento. Hola, hola, feliz y bendecido día. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tema con Juan y Karen. Hoy vamos a hablar de cómo Dios nos puede hablar, ¿sí? Ese parlamento que día a día tenemos con nosotros mismos o con el viento o a solas, mejor dicho, que cuando nos ven dirán, estos están locos, ¿con quién es que están hablando? Exacto. Y hay veces pensamos de que Dios ya no habla o Dios no está en constante comunicación con nosotros, ¿no? Y hoy queremos y estamos aquí para contarles de pronto de nuestras experiencias, de cómo Dios nos ha hablado y nos ha dado una seguridad de que es Él, ¿sí? De que es Él. Ahí en la palabra hay muchas explicaciones de cómo Dios se comunicó con su pueblo, ¿no? Y podemos hablar de la zarza Moisés, del burro Balaam, ¿sí te acuerdas? De todas las formas que Jesús nos ha explicado, pero hoy queremos hablar de lo cercano que se puede sentir Dios cuando estás en comunión, estás en constante comunicación con Él. O sea, que ese sentimiento de saber de que tu papá está ahí y te está hablando, sí se puede tener hoy en día, a pesar de todas esas distracciones que tenemos, a pesar de cómo está el mundo en este momento. Y la primera forma es la Biblia, ¿sí? Leer todos los días la Biblia. Si nosotros tenemos esa comunión con Dios leyendo la Biblia todos los días, vamos a empezar a entender la forma en que Él actúa, cómo lo hace y, según el tema de hoy, cómo nos va a hablar. Yo creo que mientras más crecemos en el conocimiento de quién es Dios, podemos escucharlo más fácil, por decirlo así. ¿Y cómo crees tú, amor, o cómo te ha pasado a ti el conocer a Dios? O sea, ¿cómo ha sido tu proceso para cada vez sentirte más cerca de Él y saber qué es lo que Él quiere para ti? ¿Qué te ha tocado pasar para que tú puedas decir, mira, yo hace 11 años, yo he hablado con Dios, en cambio ahora yo sí, me puedo quedar una hora orando, leyendo la Biblia y conversando con Dios? ¿Cómo llegaste a eso? Eso es algo que el Espíritu Santo nos va dando a medida que pasamos más tiempo con Él. Yo me acuerdo que al principio 5 minutos o 10 minutos era demasiado para mí. O sea, era que no sabía qué más decirle. Después de tantos años, ya hoy les puedo decir que una hora no es suficiente. Que 3 o 4 días en la casa de Dios tampoco es suficiente. Que me deleito profundamente escuchando en mi iglesia 2 o 3 horas de alabanza. ¿Ya? Antes pasaba y decía, uy, esa gente que levanta las manos, ¿por qué no? Ahora yo soy uno de esos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va dando el Espíritu Santo a medida que vamos entrando en esa comunión. ¿Ya? Y de pronto quiero darles un ejemplo de la forma en que Dios habla o Dios actúa, ¿no? Nosotros nos vinimos a Estados Unidos a vivir hace 3 años y medio más o menos. Pero antes de eso nosotros llevábamos mucho tiempo orando. Yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa hace como 10 años, no sé, mi amor, vámonos para Estados Unidos. Pero no era el momento. Pero nosotros orábamos, yo oraba mucho, porque era lo que yo quería, ¿no? Y yo le decía a Dios, si esto que yo quiero es parte de tu plan, pues pónselo a mi esposa. Y pasaron como 8 años, yo orando por lo mismo, como 8 años. Entonces aquí entramos a lo primero. Dios habla, sí. ¿Cuándo? Cuando Él quiere. Y lo que pasa es que para nosotros encapsulamos a Dios en nuestro tiempo natural, ¿no? O sea, ya ha pasado 6 meses y Dios no me responde, o ya ha pasado 2 años y nada que se me quita este dolor. Ahí empezamos nosotros a decir que Dios habita en ese mismo tiempo que nosotros habitamos. Y no es así, porque Dios es más allá de todo eso. O sea, Dios sabe cómo hace sus cosas y cuándo. Pero si tú te enfocas y persistes
en una oración, Él te va a responder sí o te va a responder no, o se va a quedar callado, pero seguro que Él va a estar, ¿sí? Entonces, cuando después de tantos años, 8 años, el Señor le puso a mi esposa el sentir de venirnos para Estados Unidos, y yo dije, uy, aquí está pasando algo. Después de eso, seguimos orando, bueno, Dios, confírmanos esta decisión, ¿sí te acuerdas? Y una noche, en la madrugada, nuestro hijo tenía, Esteban, ¿qué tenía? Tenía como 6 años, como 7, 8 años, y se levantó en la madrugada y fue al cuarto de nosotros, nos despertó y nos dijo, papi, mami, es momento de irnos para Estados Unidos. Nos dio fecha y todo. Y nos dijo, ¿cómo fue? Marzo. 14 de mayo. Nos dijo 14 de mayo. En la madrugada, nuestros niños de pronto habían escuchado nuestras oraciones, porque nosotros tratamos de orar con ellos y esa oración había sido muy recurrente. Pero sabíamos que era el Señor confirmando lo que queríamos, lo que teníamos en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque son los tiempos de Dios, no los tiempos de nosotros. Son las maneras de Dios, no son las de nosotros. Pero en todo ese tiempo yo siempre y mi esposa estuvimos enfocados en leer la palabra, en tener comunión con Él, en sacar diariamente nuestra intimidad, en orar en pareja, en orar en familia. Y ahí es donde nosotros hemos podido construir un altar en casa, donde podemos ver cómo el Señor todos los días se derrama y nos contesta oraciones, ¿sí? Nos deja en visto muchas veces, ¿cierto? Nos dejan visto muchas veces, pero sabemos que es parte del proceso, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que entrar en el plan de Dios, no Dios entrar en el plan de nosotros. Y hay veces cuando empezamos a hablar con Dios, le empezamos a decir todo lo que queremos para que Él venga y haga parte de nuestro plan y nuestros deseos, ¿sí? La palabra dice que nosotros debemos orar sin cesar. La palabra dice que nosotros debemos expresar todo lo que sentimos, porque Él es nuestro papá y Él está dispuesto a escucharnos. Él no nos juzga, Él no nos va a decir somos malos, Él no nos va a decir hijo mal, no. Él siempre está ahí dispuesto. Pero eso no quiere decir que Él vaya a decirnos sí a todo lo que queremos. Me encanta esa parte donde dices que casi siempre nosotros estamos orando para pedirle a Dios que nos ayude en nuestros planes. Y hace mucho tiempo me di cuenta que no era así, que lo que teníamos que hacer era, Dios, ¿cuál es el plan que tienes para mí? ¿Para qué he sido creado? Por favor, muéstrame el camino. Y ahí empezó, creo que a contestar poco a poco Dios tu oración, para que entendiéramos cuál era el plan de Él. Y nunca en mi vida estaba venirme ni alejarme de mi familia, ni dejar de hacer muchas cosas que hacía antes, para estar ahora hablando en un video de Dios. Entonces esto yo nunca lo quise, pero Él me mostró que era el plan que Él tenía para mí. Entonces es muy bonito porque empezás a caminar en ese plan, que no es fácil, obviamente necesita también disciplina, constancia, esfuerzo, todo eso. Pero empezás a darte cuenta que para algo fuiste creado. Y ya no es como en las fuerzas de uno, sino que es en las fuerzas de Dios, pero con nuestro esfuerzo, nuestra disciplina, nuestra constancia. Entonces, así habla Dios y la forma en que nosotros hemos podido evidenciar la presencia de Dios en nuestra vida es conociéndolo cada vez más, esforzándonos en obedecer lo que dice la palabra. Esto a veces suena ridículo, ¿obedecer qué? Obedecer que lo que hablábamos en los temas pasados, que no hagas show, que te acerques al Padre y entregues tus cargas, que dejes el orgullo, que, o sea, todas esas cosas que están ahí en la palabra de Dios, cuando uno las empieza a hacer obra, a actuarlas, no solamente a decir, es que la palabra dice, sino que yo las acciono, empieza uno a verlo a Él. Y de verdad que si hay momentos donde uno siente esa voz que está ahí adentro de uno diciéndote, hija sí, hija no, o muchas veces no te contesta, pero empieza uno a decir, ok, no me contestas, pero sé que estás conmigo, voy a seguir caminando diligentemente en lo que yo creo que debería hacer, y ya después Dios cierra puertas o abre puertas, y ahí nos confirma el camino. Y hay una clave, y es que nosotros tenemos que mantenernos fieles en lo que Dios nos habla. Entonces tú hablabas de una obediencia
que independiente de que la respuesta de Dios sea sí o no, nosotros tenemos que permanecer en lo que Él nos dice que hagamos, ¿sí? Y quiero poner otro ejemplo porque es bueno como traer las vivencias. Y creo que fue este fin de semana que estamos pasando por una serie de situaciones y de oraciones a Dios para que nos conteste a ver qué camino cogemos. Y tú dijiste, mi amor, mira esta prédica para que la escuchemos, porque le oré al Señor y le dije, Dios, quiero escuchar algo que me confirme. Y preciso hablaba de nuestra situación. Íbamos en el carro escuchándola y preciso hablaba de muchas cosas que le estábamos preguntando a Dios, ¿sí? Entonces, queremos decirles que Dios está escuchando, que Dios te quiere hablar, pero tenemos que estar listos y prestos para escuchar, ¿sí? Porque hay veces nosotros entramos a la oración con Dios, al tiempo con Dios, y hablamos y pedimos y decimos, pero no nos quedamos callados esperando a que Él nos hable. Y eso es importante, darle espacio a que Él hable, a que Él se manifieste, ¿sí? Entonces, toda esta serie de cosas juntas van a hacer que tú sientas y que tú veas el poder de Dios obrando en tu vida, en una oración, o tú poder ver alrededor tuyo en gente, en tu familia, cómo se han hecho milagros o cómo Dios ha hablado en esos momentos. Y en nuestra área familiar, la manera de cómo escuchamos a Dios es dejar que nuestros hijos o nuestro esposo sean ellos, porque Dios se manifiesta en cada individuo. Y a veces queremos forzar a que nuestros hijos sean como queremos o que nuestro esposo se comporte como nosotros queremos, pero muchas veces es en esa calma mía de dejar hablar al otro, de dejar que el otro se comporte, de poder ver, es donde yo también me puedo deleitar de quién es Dios, o sea, cómo ha creado mis hijos de perfectos, entre comillas, cuando veo ciertas actitudes, cosas, palabras que dicen, y ahí es, como se dice, se evidencia o se materializa a ese Dios que no vemos. La palabra también lo dice, o sea, la naturaleza, los cielos hablan de quién es Él. Entonces, cuando físicamente y materialmente vemos los cielos o vemos la naturaleza, decimos, wow, Dios, eres maravilloso, eres maravilloso. Entonces dejemos que nuestra familia expresen, puedan ser ellos, y segurísimo que cuando lo dejamos que eso suceda, Dios se manifiesta en nuestro hogar. Y es lo que ha pasado con nuestra hija, ¿no? La verdad es que muchas veces ella dice algo, nuestra hija tiene 8 años y ella dice algo y se cumple. Y nosotros como papás hay veces ¿cómo le dicen? Eso, ajá. Paramos esa fluidez, pero ya nos hemos dado cuenta de que hay cosas importantes que nosotros sabemos cuáles son, donde ella habla y nosotros ya decimos, uy, espérate que Gaby está hablando, porque Dios nos habla a través de nuestra hija y lo hemos podido ver de esa manera, ¿sí? Entonces, ánimo, no nos podemos frustrar porque llevamos orando 1 año, 5 o 10, porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios conoce cuándo debe responderte y cuándo no, ¿sí? Él no va a cortar sus tiempos y sus planes perfectos por darte una respuesta que tú quieres escuchar ya. Enfócate en quién es Dios, enfócate en conocer quién es el Padre, conocer las obras que hizo Jesús, y enfoquémonos en recibir el Espíritu Santo todos los días, porque esa va a ser la clave para nosotros lograr caminar en el propósito de Dios para nosotros. Y en nuestra área de la salud, en esa parte de nuestra vida que no le ponemos a veces mucha atención, sino que simplemente dejamos pasar, comiendo lo primero que veamos, llevando nuestra salud mental al límite, también Dios quiere hablarnos, y para que Él pueda hablarnos a nuestro corazón, debemos ser, como digo, pausados al tomar decisiones. Gente linda, la alimentación, el ejercicio, el tomar agua,
el sacar cosas de tu vida, de películas que ves, cosas que oyes, todo eso va a nutrir tu cuerpo, tu espíritu y tu alma. Y vas a santificarte. Hay veces esa palabra es muy religiosa, religiosa, sí. pero es la única palabra que existe, porque lo que tú tienes que hacer con todo eso que estás diciendo, mi amor, es liberar tu cuerpo, limpiar tu cuerpo para recibir todo lo que Dios tiene, porque es imposible que uno escuche la voz de Dios viendo películas de terror, viendo hasta las 4 de la mañana maratones de Netflix. O sea, nosotros no estamos, exacto, y no estamos diciendo no hagan esto, no hagan lo otro, cada uno verá qué hace, pero estamos hablando de algo que es, Dios habla, queremos escucharlo, queremos que nos conteste, pero ¿qué hacemos nosotros para que eso pase? Exacto, entonces, y cuando Juan dice santificar, es como sacar lo malo para que entre lo bueno de Dios, y Él ahí nos va apartando, nos va quitando todo eso malo, que es tan fácil que llegue a nuestra vida. Entonces, en esa parte sí, antes de tomar decisiones, qué como, qué escucho, qué veo, si hago ejercicio, tomo agua, tranquilos, sin afanes, la vida poco a poco tomando decisiones correctas para que vayamos construyendo una vida sana y saludable. Lo mismo en las finanzas, es ahí también en ese paso a paso, en ese ser fiel con lo poco, en el ser buen mayordomo, o sea, un buen administrador de lo que tenemos, y ir poco a poco escuchando esa instrucción de Dios, en qué hago, es deseo, es necesidad, y creo que ahí se puede ir construyendo esa bendición que Dios nos quiere entregar. Y no es solamente orar para que Dios nos dé, es orar para que Dios nos dé una instrucción y una guía para que nosotros podamos ejecutarla y así, en conjunto, aquí en la tierra, traer ese reino de los cielos. Ese reino de Dios, así es. Entonces, los esperamos la próxima semana en un nuevo tema con Juan y Carlos. Suscríbanse al canal. Suscribirse, y si ha sido de crecimiento para ti este video, compártanlo. Chao. Chao.